Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso, mi nombre es Lenin Alejandro. En esta ocasión vamos a platicar de un pequeño poblado llamado Montauk, el cual actualmente es un poblado muy tranquilo en Estados Unidos, pero existen ahí historias que mucha gente cuenta que han sucedido y que tienen que ver con experimentos del gobierno, tipo MK Ultra. Y muchas personas piensan que esto solamente es un cuento, historias inventadas, pero hay otras personas que incluso han aportado pruebas, también han aportado algunos testigos que afirman lo contrario, que esto no es solamente alguna fantasía, sino que realmente en esa zona hubo experimentos que hizo el gobierno. Experimentos de control mental. Pero bueno, aquí vamos a platicar un poco de eso, cada quien que decida si es simplemente una historia fantasiosa o si realmente sucedió. Para entrar en tema, me gustaría platicarles que en Montauk, actualmente es un poblado, como lo decimos, muy tranquilito. No hay más que un parque nacional, hay algunos turistas, pero realmente es un poblado muy pequeño. Está muy cercano a Nueva York, es una pequeña islita y dirás, pues aquí no pasa absolutamente nada, pero si ya nos metemos un poco a la historia de Montauk, nos vamos a dar cuenta que realmente sí ha sido un lugar importante a pesar de que sea tan pequeño y de que no tenga tantos habitantes. Y vamos a entrar en tema. Montauk tiene la historia de que en la Segunda Guerra Mundial se decidió que ahí se iba a poner una base militar, pero no una base militar cualquiera, sino una base militar oculta. Eso lo acepta el gobierno porque incluso dice que ahí lo que ellos pretendían era como poner a los soldados a realizar tácticas y varias cosas ahí en el poblado, pero querían que permaneciera oculta y por lo tanto lo que decidieron ahí fue construir un pueblo, o sea, simular que ahí estaba un pueblo nada más. Había casitas muy pintorescas, había una iglesia y cosas así, pero lo que no sabían los enemigos cuando volaban en sus aviones era que dentro de esas casitas, dentro de esa iglesia, estaba repleta de soldados. Incluso se llega a decir que no solamente eso, sino que ellos hicieron construcciones subterráneas donde estaban los soldados también entrenando, con el fin de que por afuera pues pareciera todo un poblado normal, pero subterráneamente pues estuvieran todos los soldados ahí trabajando, ¿no? Y ese era el fin de que, como lo decimos, pues no fueran bombardeados, porque cuando pasara algún enemigo iba a decir, pues esto nada más es simplemente un pueblo y pues no es necesidad de atacarlo. Pero no sabían que dentro, en las entrañas, pues estaba ahí el ejército de Estados Unidos. Y decidieron hacer esto en esa ciudad de Montauk. Pasó el tiempo, terminó la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, y en la Guerra Fría deciden que también va a ser una base militar, pero ahora de la aviación de Estados Unidos. Entonces, como vemos, pues mucho tiempo ha sido un búnker militar, donde incluso algunas personas que se han entrevistado, que han vivido toda su vida en Montauk, sí cuentan eso, que realmente pues esta población es... pues sí, ha estado todo el tiempo llena de militares, ¿no? Se encontraban diariamente en ese tiempo con militares y había zonas totalmente prohibidas y pues se contaban muchas historias, que sí existían los búnkers y las áreas subterráneas y todo esto, ¿no? Pero termina la Guerra Fría y en 1981 deciden que ya no va a ser una base militar, quitan a todos los soldados, se van a otro lado y abandonan ahí. Se queda como un parque nacional, como lo decimos, y hasta actualmente continúa así. Ahora, ¿cuál fue el detalle? Cuando cierra en 1981,
Pasan algunos años, pasan para ser exactos 11 años, y después de 11 años, en 1992, sale una novela que hablaba, que por cierto fue escrita por Preston B. Nichols y Peter Moon, que habla sobre viajes en el tiempo en Montauk, que comienza a ser una revolución porque se dan cuenta que no solamente era una base militar, como lo decimos, sino que realmente ellos cuentan en esta novela que iba más allá de ser una base militar, que en esos sótanos subterráneos y en todas estas estructuras subterráneas, lo que ellos dicen es que se hacían experimentos pues muy duros, experimentos de control mental. Y no solamente eso, ellos decían que había experimentos con niños donde se trabajaban algunas de las habilidades que decían que los niños podían alcanzar, que eran habilidades de tipo psíquicas, de telequinesis, y también lo que pretendían, ¿no? Algunos cuentan que lo que pretendían hacer con esos niños eran niños que se pudieran controlar de forma mental para hacer unos super soldados. O sea, que se convirtieran en soldados que no sintieran dolor y que solamente obedecieran órdenes, que no tuvieran absolutamente ningún tipo de miedo. Entonces querían hacer soldados prácticamente, digamos, perfectos y sin sentimientos, que solamente cuando les pidiera algo el gobierno, pues actuaran, ¿no? Como tal, sin razonar, sin pensar ni querer decir que no querían seguir las órdenes, sino que fueran totalmente obedientes. Todo esto causa una gran revolución porque también, como lo decíamos, también mencionan ellos que intentaron hacer algunos experimentos de viajes en el tiempo. Incluso estos autores de este libro dicen que el que llamaron ellos Proyecto Montauk, en relación al pueblo que estamos platicando, ese Proyecto Montauk era una sucesión de otro proyecto, o era la continuación de otro proyecto llamado Proyecto Filadelfia, que les va a sonar y que, por cierto, Ricardo les va a hablar de forma más profunda en otro video de este Proyecto Filadelfia. Pero este Proyecto Filadelfia también hablaba de algunas tecnologías que estaban experimentando y todo esto, el gobierno de Estados Unidos, y que termina ese Proyecto Filadelfia y comienza este Proyecto Montauk, donde pues hicieron todo este tipo de experimentos que, como lo decíamos al inicio del video, pues resulta que de repente cuando sale el libro empieza a tener mucho boom, se empieza a oír por todos lados, de repente sale mucha gente a decir que es un total fraude y que es una mentira y que eso nunca pudo haber sucedido en ese lugar. Hasta ahí incluso se cuentan, ¿no?, los reporteros que han ido a Montauk, pues que mucha gente que vive en ese poblado, a pesar de que acepta que pues mucho tiempo estuvo invadida por militares y todo, no aceptan la idea de que ahí se hacían experimentos de control mental. Pero resulta que de repente empezaron a salir, a partir de ese libro y a partir de una película que está basada en el Proyecto Filadelfia que platicábamos, pues empiezan a surgir gente que dice que tanto este libro como esa película les empezó a traer recuerdos que ellos no saben por qué motivo, no recordaban, sentían que estaban ocultos y que se dispararon a raíz de este libro. Se dispararon a raíz de esta película y que comenzaron nuevamente a darse cuenta que sí, que ellos habían sido incluso objetos de ese experimento, de este experimento de Montauk cuando eran muy niños, pero de alguna forma les lavaron el cerebro y les hicieron que olvidaran completamente estos recuerdos. Empiezan a surgir primero algunos y de repente ya eran varios. De hecho, se empieza a manejar curiosamente el número de 11 niños que les llamaron los Montauk Boys y que eran muy similares sus historias. Es muy curioso, incluso yo creo que si queremos tener una idea o quisiéramos tener una idea de cómo eran esos experimentos, pues podemos ver la serie de Netflix que se llama Stranger Things, y en Stranger Things vamos a ver los experimentos que hacían con con el personaje principal, que por cierto se llama Eleven, 11, al igual que los 11 niños que se mencionaba que fueron los que objeto de experimentación, que tal vez por eso se llame así 11, y también es curioso que 11 sean los años que pasaron desde que cerraron la base militar, como lo platicábamos, hasta que sale la novela
donde contaban todo este proyecto de Montauk, ¿no? Bueno, por ahí podemos verlo, ¿no? De hecho, estaba viendo que, pues sí, los directores de la serie de Netflix de Stranger Things, que son los hermanos Matt y Ross Duffer, sí se basaron en este libro del proyecto de Montauk para hacer la serie de televisión. Entonces, que incluso al principio se iba a llamar la serie Montauk, y iba a ser tal cual, pues hecha en Montauk y todo esto, pero prefirieron que, para que no se pareciera tanto el libro, pues mejor cambiarle por Hawkins el nombre y hacer como una ciudad ficticia. Pero a final de cuentas, ellos aceptan que se basaron en todo lo que leyeron en este libro y que les llamó mucho la atención y les gustó. Entonces, por lo tanto, pues como basándonos en esto que estoy platicando, imagínense, ahí están plasmados prácticamente todos los experimentos que hicieron con los niños. Tal vez de una forma un poco más romántica, ¿no? Porque la gente que es testigo de todo esto que sucedió, pues dice que fue de una forma cruel, no fue tan romántica como la vemos en la serie de televisión. Ahora, como decimos, salen los niños de Montauk, y a pesar de eso, como que siempre se ha manejado como una historia ficticia. Pero la realidad es que van pasando los años y más gente empieza a salir que tiene este tipo de casos. A mí me llamó la atención que apenas hace unos días, hace unos meses, salió el caso de una persona llamada Joy Lofreno, que tiene actualmente 53 años. Y Joy Lofreno dice que él vivió toda su vida en Montauk, que vive una vida muy normal, muy tranquila, pero que de repente un día se le ocurrió irse a una terapia de hipnosis. Y en la terapia de hipnosis resulta que empieza a observar cosas que tenían que ver con estos experimentos y que él no recordaba absolutamente nada. De hecho, él lo único que dice es que cuando le hicieron la regresión, empezó a irse a una etapa que él era niño. Recuerda que llegó un niño en una bicicleta, un niño que no hablaba con muchas personas, era un niño como muy extraño, muy alejado de todos sus amigos, pero que ese día llegó directamente con él y lo invitó a la base militar. Le dijo que si quería conocerla y le dijo que sí. Fueron a la base militar, llegaron, y de repente, cuando ya estaban ahí, dice que le presentó a unos hombres vestidos de negro, ¿no? Que son muy curiosos porque casi siempre en este tipo de teorías hay hombres vestidos de negro. Pero bueno, que ellos lo llevaron a una base subterránea, a un sótano subterráneo que estaba ahí, y que en ese sótano subterráneo había alrededor de 50 niños, de acuerdo a lo que él vio en la regresión, y que pues sí fueron objetos más bien de pues esto que estamos platicando de experimentos. Él los recuerda muy crueles. De hecho, después de que tuvo esa regresión, pues ha tenido pesadillas. Y algo que le llamó la atención es que en ese momento, cuando le estaban haciendo la regresión, él observó un lugar en específico y decidieron, después de la regresión, ir a ese lugar a verificar si realmente existía, y dice que sí, lo encontraron. Y que estaba ahí tal cual como en su regresión, pero ya no pudieron ingresar más profundo porque pues están totalmente sellados, pero que si le permitiera a su jefe a él a lo mejor no sé, dinamitar o algo así, él lo haría para demostrar que dentro de ese lugar están estos sótanos donde se hacen los experimentos con los niños. Pero obviamente pues dice que su jefe nunca le va a permitir hacer eso, pero sí le marcó la vida toda esta situación. Le llama la atención esto al Washington Post. El Washington Post va a entrevistar a la persona y les llama la atención que es una persona muy cuerda. El Washington Post, el reportero que va del Washington Post, pues realmente lo que piensa es que va a encontrar una persona a lo mejor hasta mal de sus facultades, algún esquizofrénico, algo así, pero el reportaje que está en las redes sociales dice que no, que más bien ven una persona pues como muy tranquila, muy segura de sí mismo, una persona que actualmente vive una vida considerada normal, tiene familia, tiene hijos, es un buen vecino, ¿no? Tiene un trabajo muy bien remunerado. Entonces
pues le llama todo eso la atención al periódico y eso lo quieren, yo entiendo como decir que pues le da cierto valor a este testimonio y no pasa como alguna persona que simplemente quiso vender su caso y generar dinero con esto, ¿no? Incluso pues estas personas, todos los niños que han salido y que han dado su testimonio, pues nunca han solicitado ningún dinero por platicar todo esto, y solamente han querido que se conozcan sus historias. Ahora, ya nada más para cerrar, me gustaría platicarles que también existe un cineasta llamado Christopher Garetano, y Christopher Garetano dice que nació en Montauk y que pues todas estas historias lo permearon desde muy niño. Entonces decidió hacer un documental llamado Montauk Chronicles, el cual es un poquito difícil de conseguir, pero si lo pueden conseguir se lo recomiendo. Hay unos pocos videos en YouTube que hablan de esto. Y el documental lo que dice es eso, ¿no? Que él también estuvo investigando a la gente que escribió los libros que platicábamos, más bien el libro que platicábamos, ¿no? De Preston B. Nichols y Peter Moon, que fueron el boom que originaron que se conocieran acerca de estos experimentos que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos. Y también entrevistó a otros testigos, algunos Montauk Boys. Él no puede confirmar, y es lo que él determina, que estos relatos sean ciertos. Pero algo que sí llama la atención, o le llamó la atención mucho al cineasta, fue que encontró, dentro de todas las cosas que él estuvo investigando y todo, se le ocurrió la idea de contratar a un geofísico que hiciera como un estudio en toda la zona para ver si realmente existían construcciones subterráneas y búnkers y sótanos subterráneos que el gobierno nunca ha aceptado. Incluso ha dicho el gobierno que eso es una mentira total. Y resulta que cuando obtienen los resultados de esto se da cuenta que es cierto. El geofísico le dice que de acuerdo a los resultados existen construcciones subterráneas en ese lugar. Eso le llama mucho la atención. Y pues ha seguido haciendo investigaciones y todo, pero pues, se ha encontrado con algunos problemas, algunas situaciones, de hecho mucha gente no quiere hablar, cuando quiere hacer las entrevistas a la gente a los Montauk Boys, pues sí llegan algunos como agentes o personas que trabajan ahí, que quieren impedir las entrevistas, quieren que todo sea como muy discreto, no quieren dar mucha información, y eso también le llama mucho la atención a él. Dice, ¿por qué quieren ocultar la información? Si es una mentira, pues permítanme hacer mi trabajo y ya, ¿no? Pero él lo que menciona en el documental, más allá de todo esto y de lo que ha descubierto, él lo que dice es que si existió, y él casi está seguro que existió, pues es que lo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos es observar estos temas para que no se vuelvan a repetir. Y creo que esa es la clave de toda esta historia, ¿no? Creo que los experimentos, no se deben de volver a permitir, y sobre todo porque fueron experimentos que se realizaron con niños, y muchos de esos niños, pues no se sabe ni siquiera qué pasó con ellos, ¿no? Algunos les fueron borrados los recuerdos para que no tuvieran acceso a lo que les sucedió. Pero aquí, pues bueno, que cada quien decida si esto existió o no. Yo creo que a pesar de que el gobierno nunca ha aceptado, pues existen antecedentes para aceptar que sí se realizaron, y estos antecedentes tienen que ver con el proyecto de MKUltra, que ya fue aceptado por la misma CIA de que sí se realizaron experimentos de control. Los invito, por cierto, a ver el video del MKUltra. Si no lo han visto, aquí mismo en Códigos del Multiverso, se van a enterar de cosas muy interesantes. Y bueno, basado en eso, pues quién dice que no también realizaron algunos experimentos aquí en Montauk, ¿no? Ahora sí que ahí está la información. Pues muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Lenin Alejandro. Que tengan muy buen día.